Míralo bien, hay algo extraño en esta imagen. El retrato se conserva bastante bien. Podemos reconocer a casi todos los personajes, pero uno de los rostros desapareció. No se perdió con el tiempo. Alguien lo raspó hasta hacerlo irreconocible. Porque modificar una imagen sin destruirla durante siglos, escenas como esta se han relacionado con una expresión latina muy conocida: damnatio memoriae, la condena de la memoria. Pero esa respuesta abre otra pregunta aún más interesante, que podía llevar a una sociedad a eliminar el nombre o el rostro de uno de sus gobernantes. Soy JJ Priego, esto es el canal de la Fundación Palar, y en los próximos minutos vamos a recorrer Roma y el Antiguo Egipto para comprender cómo dos sociedades muy distintas modificaron imágenes, nombres y monumentos de sus gobernantes, y qué puede aportar la arqueología al estudio de esos procesos. ¡Vamos allá! A lo largo de la antigüedad encontramos nombres eliminados de las inscripciones, retratos modificados y estatuas retiradas de los espacios públicos o enterradas tras la muerte de un gobernante. A primera vista, todas estas intervenciones parecen responder a una misma idea: hacer desaparecer el recuerdo de una persona. Sin embargo, cuando se observan en su contexto histórico, empiezan a aparecer diferencias. Las intervenciones documentadas en Roma no obedecían a las mismas concepciones que las realizadas siglos antes en Egipto. Los gestos pueden parecer similares, pero el significado que tenían dentro de cada sociedad era muy distinto. Si esas intervenciones no significaban lo mismo en Roma y en Egipto, la pregunta surge casi sola: ¿que se buscaba modificar una imagen o eliminar un nombre? ¿Se intentaba hacer desaparecer a una persona del pasado o cambiar la forma en que se debía ser recordada? Dos casos permiten seguir este problema con especial claridad. Y comenzaremos en la Roma del siglo III después de Cristo, donde tras el asesinato de Geta comenzaron a modificarse inscripciones, retratos y monumentos relacionados con su figura. Después, viajaremos al Egipto del Reino Nuevo para analizar las alteraciones que afectaron a los monumentos de Hatshepsut décadas después de su muerte. Comparar ambos casos ayuda a entender por qué intervenciones que a primera vista parecen similares respondían en realidad a concepciones muy distintas. Pues bien, a este tipo de actuaciones suele asociarse una expresión muy conocida: damnatio memoriae. Pero aquí conviene hacer una pausa, porque esa expresión no es tan antigua como parece. Y es que los propios romanos nunca utilizaron damnatio memoriae como una denominación oficial. Es un término acuñado siglos después para agrupar prácticas muy diversas que podían responder a decisiones políticas, jurídicas o religiosas distintas. Y ese matiz cambia bastante la forma de interpretar las evidencias que acabamos de ver. Las fuentes describen también la retirada de honores públicos, la confiscación de bienes y otras medidas que variaban según cada caso. Y es por eso que cuando hoy hablamos de damnatio memoriae, utilizamos una misma expresión para referirnos a prácticas que podían ser muy distintas entre sí. Y uno de los casos mejor documentados permite seguir este proceso con bastante claridad. En el año 211 murió el emperador Septimio Severo, y el imperio quedó en manos de sus dos hijos, Caracalla y Geta. Ambos fueron proclamados emperadores, y al menos formalmente compartían el poder. Y las fuentes antiguas describen una relación marcada por una rivalidad creciente. Casiodión y Herodiano relatan que la tensión llegó a ser tal que incluso se planteó dividir el imperio entre ambos hermanos. Pocos meses después de la muerte de Septimio Severo, Geta fue asesinado. Según estos autores, el encuentro tuvo lugar en presencia de su madre, Julia Domna. Pero la muerte de Geta no puso fin al conflicto. Comenzaron a modificarse inscripciones, retratos y monumentos relacionados con su figura. Las fuentes escritas describen distintas medidas adoptadas tras la muerte de Geta, y el registro arqueológico conserva evidencias materiales de muchas de ellas. Y al comparar ambos tipos de información, es posible reconstruir con bastante detalle lo ocurrido. Por ejemplo, en el arco de Septimio Severo en el Foro Romano, la inscripción fue modificada para eliminar el nombre de Geta, y en el arco de los Argentarios ocurrió algo semejante. Desaparecieron tanto su nombre como su imagen, junto con las de otros personajes vinculados a su entorno familiar. En esta imagen aparecen Septimio Severo, Julia Domna, Caracalla y Geta. Sin embargo, el rostro de este último fue raspado hasta hacerlo desaparecer. Y ahí surge otra pregunta:
¿Por qué intervenir sobre una parte concreta de la imagen y conservar el resto? El retrato por sí solo no permite responderla. Es necesario compararlo con las inscripciones alteradas, con otros retratos que presentan intervenciones semejantes y con los relatos transmitidos por las fuentes antiguas. Y es esa combinación de evidencias la que permite reconstruir el proceso que hoy asociamos a la damnatio memoriae. Y aquí el registro arqueológico añade otra pieza al problema, y es que los monumentos pueden llegar hasta nosotros con alteraciones de muy distinto origen: un terremoto, un incendio, la reutilización de sus materiales o siglos de exposición pueden modificar profundamente una escultura o una inscripción. Por eso, una imagen dañada no constituye por sí sola una evidencia de damnatio memoriae. La interpretación cambia cuando ese mismo patrón empieza a repetirse en distintos monumentos. Y uno de los investigadores que más ha estudiado este tipo de retratos es el historiador del arte Eric Barner, que al comparar numerosas imágenes asociadas a procesos de damnatio memoriae, observó que las intervenciones se concentran con frecuencia sobre determinadas partes del rostro, especialmente los ojos, la nariz y la boca. Esa distribución aparece de forma demasiado sistemática como para explicarla únicamente por el deterioro natural de los monumentos. Aún así, ningún retrato se interpreta de manera aislada. Su contexto arqueológico, la posición original que ocupaba, las fuentes escritas y la comparación con otros ejemplos forman parte del mismo proceso de análisis. Es el conjunto de esa información el que permite plantear que determinadas alteraciones fueron intencionadas. Vista de este modo, una inscripción regrabada o un retrato modificado dejan de ser únicamente monumentos alterados, también conservan el rastro de actuaciones realizadas sobre ellos hace casi 2000 años. Y ese planteamiento resulta útil para dar el siguiente paso, porque cuando dirigimos la mirada hacia Egipto, encontramos monumentos que también fueron modificados tras la muerte de un gobernante. A primera vista, las semejanzas con Roma son evidentes. Sin embargo, basta con observarlos en su contexto para comprobar que respondían a una forma muy distinta de entender el nombre, la imagen y el poder. En las creencias egipcias, el Ren, el nombre, formaba parte de la identidad de la persona. Mantenerlo escrito y pronunciado contribuía a preservar su existencia después de la muerte, y algo parecido ocurría con las imágenes. En determinados contextos rituales, una estatua no era únicamente la representación de un rey, sino que también podía desempeñar un papel dentro de su culto funerario. Así que este contexto ayuda a comprender mejor el caso de Hatshepsut. Tras la muerte de Tutmosis II, Hatshepsut asumió la regencia durante la minoría de edad de Tutmosis III y con el paso de los años adoptó la titulatura y la iconografía propias del faraón. Se hizo representar con los atributos reales. Impulsó un amplio programa constructivo y dejó su imagen integrada en templos, obeliscos y monumentos, distribuidos por distintos puntos de Egipto. Décadas después de su muerte, parte de esas representaciones fueron modificadas. En algunos monumentos se eliminaron sus cartuchos, en otros se alteraron escenas en las que aparecía representada como faraón. Las excavaciones realizadas en Deir el-Bahari también documentaron numerosas estatuas fragmentadas y enterradas en las proximidades de su templo funerario. Durante mucho tiempo se pensó que todos esos daños respondían a una decisión de Tutmosis III para borrar el recuerdo de Hatshepsut. Sin embargo, al estudiar los monumentos con más detalle, empezó a surgir una imagen diferente, porque no todas las estatuas fueron tratadas igual, ni todas las alteraciones se produjeron al mismo tiempo. Hoy sabemos que detrás de ese registro arqueológico confluyen procesos distintos, desde la eliminación de algunas representaciones oficiales hasta la reutilización o el enterramiento posterior de determinadas esculturas. Y ahí aparece una diferencia importante con respecto a Roma. En Egipto, modificar un nombre o una imagen podía tener implicaciones que iban más allá de la política, porque ambos formaban parte de la identidad del difunto y de su permanencia dentro del ámbito ritual. Y esa diferencia también ha cambiado la manera de interpretar lo que ocurrió con Hatshepsut. Como os digo, durante mucho tiempo se presentó como el ejemplo de un gobernante cuya memoria había sido borrada casi por completo. Sin embargo, el propio registro arqueológico invita hoy a matizar esa idea, porque conservamos su templo funerario en Deir el-Bahari, numerosos relieves, estatuas e inscripciones, y muchos de esos monumentos todavía conservan las huellas de las alteraciones realizadas tras su muerte. Y tampoco todas las actuaciones siguieron el mismo patrón. Algunas estatuas fueron enterradas cerca del templo, otras permanecieron prácticamente intactas, y en determinados monumentos las modificaciones
afectaron solo a partes concretas de la representación. Esa diversidad obliga a estudiar cada contexto por separado y hace difícil explicar todas las alteraciones como el resultado de una única actuación desarrollada de la misma manera. Y precisamente por eso, la interpretación del caso ha cambiado durante las últimas décadas. Hoy, se acepta que las modificaciones documentadas en los monumentos de Hatshepsut no responden todas al mismo proceso. Algunas parecen relacionadas con la eliminación de su representación como faraón. Otras pudieron producirse cuando las estatuas fueron desmontadas, reutilizadas o enterradas tiempo después. Y así, el propio registro arqueológico permite seguir esa historia. Un cartucho eliminado, una estatua reutilizada o un relieve alterado no solo informan sobre el momento en que fueron realizados, también conservan las huellas de las decisiones tomadas sobre ellos generaciones más tarde. Pues bien, llegados a este punto, la comparación con Roma resulta especialmente interesante, porque en ambos casos encontramos nombres eliminados, imágenes modificadas y monumentos alterados. Sin embargo, esas intervenciones no respondían a la misma manera de entender el poder ni la identidad de un gobernante. En Roma, las modificaciones afectaban principalmente a la representación pública del condenado y a la forma en que debía ser recordado dentro de la comunidad política. En Egipto, el nombre y la imagen estaban vinculados a creencias sobre la identidad y la continuidad del difunto, de modo que intervenir sobre ellos podía tener un significado diferente. Y quizá esa sea una de las enseñanzas que deja este recorrido. Los monumentos no solo conservan el momento en que fueron construidos, también registran las transformaciones que experimentaron a lo largo de su historia. Comprender cuándo se produjeron, quién las llevó a cabo y en qué contexto permite reconstruir episodios que difícilmente conoceríamos únicamente a través de las fuentes escritas. Volvamos para terminar a las imágenes con las que comenzábamos este vídeo, al rostro de Geta, eliminado del tondo severiano, y a los cartuchos y estatuas de Hatshepsut, modificados siglos después de su construcción. Ninguna de esas alteraciones consiguió borrar el rastro de quienes representaban. Hoy forman parte de la historia de esos propios monumentos, y nos permiten seguir las decisiones que otras personas tomaron sobre ellos hace siglos. Y si dentro de 2000 años un equipo de arqueología excavara nuestra ciudad o nuestro pueblo, probablemente no estudiaría únicamente los monumentos que decidimos levantar. También intentaría comprender cuáles modificamos, cuáles retiramos y qué razones hubo detrás de esas decisiones. ¿Y tú? ¿Qué crees que dirían esas huellas sobre nuestra sociedad? Te leo en los comentarios. Soy JJ Priego. Esto ha sido el canal de la Fundación Palar. Y si te ha resultado interesante, ya lo sabes, dale un buen like a este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y si quieres seguir desenterrando la historia con nosotros, visita nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás artículos, vídeos y proyectos increíbles sobre arqueología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.